Bienvenidos mis guerreros a esta lectura semanal desde el 17 al 23 de junio. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y si ya estás suscrito, entonces bienvenido una vez más a mi canal. Recuerden dejarme en los comentarios su nombre y su país para tenerlos presentes cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y también déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros. Escorpio, vamos a ver qué te depara para ti el trabajo esta semana del 17 al 23 de junio. Y el mensaje esta semana para ti en el trabajo es que te cuides las espaldas. Te sale la carta del 10 de espadas. Te habla de traiciones, engaños, personas que van a estar tratando de apuñalar tu espalda, de decirte mentiras y de que tú no puedas lograr el éxito esta semana laboralmente. Así que cuidado con esas víboras que pueden estar a tu alrededor tratando de perjudicarte, esas sanguijuelas que nada más quieren sacarte información, sacarte energía positiva y que nada bueno salga para ti durante esta semana, guerreros de Escorpio. A tener mucho cuidado también en quién vas a estar confiando en tu trabajo. Así es que todos aquellos que estén trabajando y que tengan compinches, ay, ese es mi mejor amigo en el trabajo, ay, ese que está ahí siempre tiene mi espalda, pues esta semana es preferible que tengas mucho cuidado. Esta semana hay energías a tu alrededor con este 10 de espadas de mucha preocupación, de también podría implicar el robo de algún tipo de idea, o podrías estar experimentando traiciones y robos incluso también en tu trabajo. Recuerda, estas son lecturas generales y sabes que aquí en mi canal, si es la primera vez que estás aquí, pues bienvenido, y si no, pues te informo. Aquí yo te doy el mensaje que cae de parte de tus guías espirituales. En algunas ocasiones puede ser una advertencia como esta. No te estoy decretando que esto malo te va a pasar, para nada, pero para los que ya saben de que en su trabajo hay energías de esta a su alrededor, pues a prestarle mucha más atención a esta situación para que puedas evitar esto. Veo que te quieren inculpar a ti de algo. Vas a ver que compañeros directa o indirectamente van a decir que tú eres el culpable de lo que ha sucedido en el trabajo. Ah, tú eres el culpable de que el inventario no cuadre, de que se hayan perdido frutas, de que se haya perdido comida, de que se haya perdido dinero. Así que ya estás preparado y estás advertido. Empieza a tener todo registrado, empieza a sacar todos tus documentos para que nadie pueda meterse contigo. Ahora, si esto lo hiciste, pues ya sabes que entonces uno tiene que hacerse responsables por las acciones que decidimos tomar en nuestra vida. Mucha precaución esta semana para el trabajo. A algunos estas energías se les puede extender, así que si es el caso, a tener mucho cuidado con todo lo que estés haciendo y en quién estás confiando en tu trabajo, porque alguien cercano a ti podría estarte traicionando. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente, y visita mi canal de YouTube en la parte donde dice comunidad y vota por la ciudad a la cual quieres que yo vaya durante el mes de septiembre a hacer lecturas en persona. Así es, tú decides. La ciudad que tenga más votos, a esa ciudad iré en el mes de septiembre de este año. Si estás desempleado, ¿cuál es el mensaje para ti, mis guerreros de Escorpio? Mira, aquí está la carta que salió. Uy, te habla acerca del 8 de copas. Esta carta te está indicando de que vienen cosas nuevas para ti. Viene una oportunidad laboral durante esta semana que puede venir de parte de una persona que se encuentra en otro país. Así que aquellos que han estado esperando por algún tipo de nombramiento en una empresa internacional, en una empresa multinacional o en una empresa en otro país, pueden estar recibiendo durante esta semana noticias importantes de parte de esa empresa, de parte de ese negocio. Veo que algunos de ustedes también tienen que cambiar y trasladarse del lugar donde se encuentran en estos momentos, guerreros de Escorpio. Algunos de ustedes, no todos, va a ser necesario que empieces a buscar trabajo en otros lugares, porque si estás buscando de que, ok, solamente me quedo en este círculo que es cerca de mi casa para que me salga algo donde yo no tenga que gastar dinero, pues eso no es lo que está destinado para ti. Y esta semana algunos de ustedes podrán empezar a buscar trabajo en otros lugares, en otros pueblos, en otras ciudades, incluso también en el extranjero.
extranjero y todo esto va a estar bastante bien aspectado para ti. Así es que si has estado a la espera de un trabajo nuevo, las cartas te están indicando aquí de que empieces a buscar fuera de tu mismo círculo de confort o fuera de tu mismo círculo de residencia. Empieza a mirar hacia otros lugares, otros pueblos, otras tierras, otros países también, porque podría estarte saliendo este llamado. Veo también que algunos de ustedes que pueden estar trabajando en barcos, pueden estar trabajando para organizaciones como las Naciones Unidas, o personas que han estado trabajando o esperando un llamado de una de estas organizaciones durante este mes. Si trabajas en barcos, si trabajas en las Naciones Unidas, te hacen un llamado para que vuelvas a reintegrarte a tus funciones. Si trabajas en los Estados Unidos o eres militar, puedes durante este mes tú o un familiar tuyo estar recibiendo un llamado que tienen que hacer un deployment, que van a ser enviados hacia una ciudad en particular para un trabajo. Si estás en una relación, no importa la edad, el tiempo que tengan juntos, pueden haberse hecho novios hace un segundo o pueden haber sido novios desde hace un muy buen tiempo. La carta que sale para ustedes, para los que están en relaciones, es la carta del 3 de bastos. Tienes energías para ti muy fuertes con respecto a otras tierras, con respecto a otros países, con respecto a cambiar acerca de donde estás viviendo, porque con esta carta veo gente que está pensando en pareja, en mudarse hacia otro lado. Puede que tú y tu pareja estén pensando o esperando un trabajo para irse hacia otra ciudad, irse hacia otro pueblo. Veo cambios que vienen en la vida de la pareja que van a ser importantísimos para ustedes. Algunos también podrían estar pensando en mudarse juntos o en hacer algún tipo de remodelación con respecto a la casa. Pero sobre todo los veo que uno de los dos en la relación, específicamente tú, si eres el Escorpio, puede también que sea tu pareja, tiene energías en las cuales quiere irse a vivir a la playa o quisiera irse a vivir a la costa o a una ciudad que tenga costa, que tenga mar, y quiere estar como con ese contacto en la naturaleza. Y esto podría llegar a ser algo que los genere conflicto si uno de los dos tiene algún trabajo fijo en el área donde se encuentran. Traten de llegar a un acuerdo esta semana. Veo que va a ser positiva esa respuesta para ustedes. Si estás soltero, mi guerrero de Escorpio, esta semana, ¿cuál es el mensaje para ti del 17 al 23? Es la carta del juicio la que sale para ti, y esta carta te está indicando de que esta semana aquellos que están solteros pueden estar recibiendo llamadas telefónicas importantes, teniendo comunicación por medio de las redes sociales con alguien que demuestra interés, o tú podrías estar haciéndole esta llamada a esta persona a la cual has estado esperando desde hace mucho tiempo. Así que energía es muy positiva para aquellos del signo de Escorpio solteros que han estado esperando respuestas de parte de personas que te generaron interés en el amor. Veo que admiradores también podrías estar conectando con ellos y recibiendo mensajes de personas que no conoces, que por alguna razón sí saben quién eres tú, especialmente si trabajas en algo del medio, si eres alguna figura pública, y puedes estar recibiendo muchos mensajes de amor. Considera en responder algunos porque podrías estar sorprendiéndote y conociendo a alguien muy especial. Escorpio, voy a darte los números de la suerte para esta semana. Vamos a ver, mis guerreros, para ustedes, bellos. ¿Cuáles son los números para que juegues a la lotería, juegues al azar? El 9, el 4, el 6 y el 8. Recuerda hacer las combinaciones de los números que mejor resuenen contigo. A mí me gusta el 46, me gusta también el 96, pero tú puedes mezclarlo y utilizar el 86, el 64, el 69. Utiliza los números que más resuenen contigo y recuerda jugar siempre responsablemente. ¿Cuál va a ser el día de la suerte para ti? Día cargado de noticias importantes que podrían ser positivas o negativas, así que a prestarle mucha atención a este día. Te sale el día domingo. El día domingo va a ser el día cargado de energías positivas para ti, un día donde puedes empezar nuevos proyectos de vida. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.